Soy Patricia Loé, tengo 64 años y desarrollé 31 años en la actividad docente. Bien, yo nací, me eduqué aquí en Las Varillas, solo emigré a la ciudad de Córdoba entre el año 76 y 80, en que seguí allí la carrera de psicopedagogía. Cuando egresé, llego a mi ciudad con la intención de desarrollar mi trabajo, mi actividad aquí, y empiezo en forma privada, en un consultorio, atendiendo problemas de aprendizaje. Alquilaba una habitación acá sobre la calle Vélez Sarsfield, de una familia milanesio, y allí atendía a los chicos que llegaban a mí con dificultades en la escuela. Luego tuve, al poco tiempo de llegar, el ofrecimiento de la señora Quecha Carrara para interiorizarme de algunas cosas de la escuela, sobre todo de los chicos que no podían aprender a la lectoescritura al ritmo que la escuela les proponía. Y trabajamos con ella. Yo decidí hacer una experiencia durante un año en forma ad honorem, allí desarrollamos una serie de actividades, apoyando a las docentes, atendiendo a los chicos en contraturno. Ella también, la señora Quecha, me ayudaba, y usábamos materiales de apoyo para promover que los chicos pudieran seguir el ritmo de la escuela. Luego, terminada esa experiencia, en realidad la psicopedagogía no estaba contemplada dentro de la currícula, yo ingreso en la Escuela Especial en Amanecer al gabinete psicopedagógico. Durante 2 años ahí trabajé con su directora, la profesora Susana Ciraolo, y un equipo de docentes muy comprometidos con la tarea educativa. En realidad son contextos complejos de trabajar, siempre hubo como un desafío y la alegría y la esperanza de los logros que se podían obtener. Luego tuve mi primera hija y ya me quedo solamente con la actividad privada, desarrollo algunas actividades, como tenía un programa de radio en Radio Regional, ahí con Susana Abad y Huguito Juárez en los controles. Hacíamos un programa que tenía que ver con más que los problemas, con los comportamientos de los chicos, es decir, que motivaban a veces las agresiones, por qué los chicos reaccionaban de una u otra manera, los temas que creíamos que le podían interesar a la audiencia. Luego, en el año 85, me convoca en la Escuela Vélez Sarsfield para unas suplencias. Y ahí comienzo con una actividad que me propone. En ese entonces estaba el señor Nieto de director, y la vicedirectora era la profesora Mirta Bozo, y nos propone, junto con Susana Naboni, una actividad de orientación vocacional a los chicos de 5º año, es decir, los chicos que en ese momento egresaban. Yo siempre me recuerdo que yo caía con los biblioratos, las guías, y en la última hora de clase, y los chicos no veían las horas de irse a su casa, así que fue todo un desafío hacerlos pensar en lo que querían seguir una vez que terminaran el secundario, porque el tiempo para ellos era como un tiempo que total tenían muchos días, meses para decidirse. Ahí hacíamos test vocacionales, los agrupábamos por áreas de intereses, los chicos pensaban en entrevistas para hacerle a profesionales que
que fueran de ese área, luego armábamos paneles, iban a los contextos de trabajo, a clínicas, a las radios, a los periódicos, y bueno, así fuimos instalando ese espacio que es muy importante. Luego me fueron abriendo otras posibilidades en la práctica docente. Ahí pudimos desarrollar ya actividades que yo venía trabajando con chicos que tenían dificultades en el nivel primario de la Escuela Vélez Sarsfield, en actividades con las estudiantes del profesorado, fabricando materiales didácticos, loterías y juegos para de esa manera entrar por otro lado al aprendizaje de lo que normalmente se entraba en el aula. Y bueno, recuerdo siempre que la profesora Mirta, la vicedirectora en ese momento, llegó, traspuso el pasillo del secundario al primario, muy contenta porque había llegado una resolución de nación proponiéndonos esa actividad. Estamos transitando en el 88 aproximadamente, se me aumentan las horas porque la escuela es seleccionada junto con otras 24 escuelas normales para instalar el plan MEB, que fue un plan muy novedoso de formación docente que empezaba en cuarto año del nivel secundario. Trae una estructura curricular muy, innovadora para la época, ya que se trabaja en áreas, había horas de trabajo interdisciplinario, había horas de trabajo con talleres. Fue una experiencia para todos los que la compartimos muy enriquecedora y con el asesoramiento de un equipo de profesionales de Buenos Aires, porque pertenecíamos a Nación, de una calidad que estaban a la orden del día con todas las investigaciones educativas, muy, muy enriquecedor. Eso promovió de que, a pesar de que duró 3 años la experiencia, o sea, se nos siguió 3 años y duró algunos años la experiencia, quedó instalado la forma de trabajo en la escuela, que se transfirió a la formación docente. Bueno, en esa época ya estábamos en la era de la imagen, hubo todo ese movimiento de las caseteras en los aulas, todo el material audiovisual. Fue para la escuela una época muy importante por los recursos para aprender, porque teníamos muchos recursos. Luego, entrando en el tiempo, en el 94, se me ofrece la vicedirección de la escuela, yo ingreso como vicedirectora por el retiro de la profesora Álida Ruginski, fue una época de muchos cambios, ya que en la década de los 90 sabemos que hubo transformaciones en el Estado que promovieron leyes, la Ley Federal de Educación, que fue la transferencia de los servicios educativos de la Nación a las provincias. Fue un movimiento muy importante y traumático para las instituciones. Implicaron primero la desregulación del Estado para todas las provincias que estaban en condiciones económicas quizá diferentes. Eso aumentó la desigualdad educativa en lo federal, digamos. Y en la institución nuestra en particular era adecuar una estructura que venía de Nación, una escuela normal que no existían en la provincia, porque eran unas escuelas muy grandes para subvencionar, digamos. Entonces, tanto desde el punto de vista educativo como administrativo,
porque sabemos que la Secretaría es un órgano indispensable, porque si no, no se gestionan todos los aspectos atinentes a los cargos. Hubo que readecuar los códigos, era viajar permanentemente a Córdoba la gente de Secretaría, y bueno, con muchas dificultades hasta que se equipararon, y yo me acuerdo que volvían de Córdoba la gente de Secretaría y decían, nadie nos atiende, porque nadie atiende escuelas normales. Bueno, eso fue como muy traumático. Y con respecto a la nueva estructura del sistema educativo, en el año 96 se secundariza el 7º grado de la escuela primaria. De pronto los chicos se encuentran terminando su primario y en un secundario. Esto en nuestra escuela tuvo cierta fortaleza. ¿Por qué? Porque compartíamos el espacio edilicio, el edificio, y los chicos del primario ya iban al secundario a usar distintos espacios. Y desde el punto de vista de los proyectos también había continuidad, pero imaginémonos chicos de nivel primario con unas señoritas, porque eran a lo mejor 4 tenían, con 12 profesores que, implicaban materias diferentes. Entonces eso, en ese momento la directora Mirta Bozo, estuvo muy dedicada a ese pasaje, porque era un pasaje que podía generar mucha deserción. Y hay algo que siempre preocupó a la escuela, era el tema de la repitencia y la cantidad de materias que los chicos llevaban. Entonces, hubo muchísimas adecuaciones, espacios para deliberar acerca de, por ejemplo, a mitad de año había chicos que ya tenían 5 materias que no aprobaban, con lo cual, bueno, había áreas, pero eran varias. Entonces, ¿cómo hacer? Se los reagrupó de acuerdo a la cantidad de materias, tratando de que terminaran el año con los menos desaprobados. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que terminaba el año y los chicos entraban en el periodo vacacional y en febrero eran muy pocos los chicos que se atrevían a rendir, sobre todo aquellos cuyos tenían el apoyo familiar que los preparaban, pero aquellos chicos que quedaban sin ningún apoyo iban acumulando materias, y eso era una anticipación de repitencia. Y nosotros teníamos proyectos para evitar esa frustración, porque en definitiva es frustración para el estudiante y deserción, con lo cual, era una problemática que nos preocupaba mucho. Bueno, a nivel de ciclo superior hubo los ciclos de especialización en los que trabajó muchísimo la profesora, la vicedirectora Laura Dugoni, también con el apoyo siempre de la directora, porque eran cambios curriculares muy complejos, donde había que trabajar muchas horas para reacomodar contenidos, adecuar a los estudiantes. Bueno, luego, eso fue como un sacudón importante. Se transitan, años hasta el 2006, que la nueva ley, se transitan y hubo muchos eventos. A los chicos, la década de los 90 fue una década del medio ambiente, donde hubo proyectos que tenían que ver con el medio ambiente y muchas movilizaciones estudiantiles que tenían que ver con Manos Jóvenes por el Mundo, los centros de estudiantes para darles participación a los chicos en la vida escolar, lo que no era siempre. Los chicos a veces hacían reclamos desde el punto de vista de
de la estructura de la escuela, de los docentes, y bueno, había que ir acompañándolos en ese proceso. Hasta que, bueno, en el 98, junto con la profesora Elizabeth Calvetti, hicimos una licenciatura en la ciudad de Villa María, en la Universidad Nacional, que bueno, fue un momento importante porque había que, con todos estos cambios, había que volver a mirar la educación, la escuela, y bueno, y el perfeccionamiento siempre es una necesidad para el docente, porque fortalece, porque hace pensar. Con lo cual, bueno, luego de eso, nosotros tuvimos en la escuela en el año 2000 una capacitación también muy importante que vino de Escuelas por el Cambio, de la Fundación Compromiso, donde se trabajó con planes para mirar cuáles eran nuestros resultados, qué es lo que valoraba la comunidad, qué es lo que valoraban los docentes, qué es lo que valoraban los padres y qué es lo que había que mejorar, siempre teniendo un sentido de autocrítica, porque bueno, una escuela está en permanente proceso de cambio. Luego, bueno, volvió con la Ley Nacional de Educación en el 2006, volvió el Estado a tomar un protagonismo importante, la ley de financiamiento también dio más recursos, más posibilidades, aumentaron, digamos, los materiales didácticos a las escuelas, llegaban cajas de libros, porque se había perdido esa cultura del libro, en el sentido de que no había, porque eran muy costosos, sino que, bueno, a pesar de que la biblioteca de la escuela estaba muy nutrida y a los chicos se les prestaba muchísimo, y había para todos, para llevar a las aulas, para prestar. Bueno, en ese momento, bueno, hubo como un revivir de recursos y la ley que se sancionó establecía la obligatoriedad del nivel secundario, con lo cual hubo un seguimiento muy, pero muy minucioso de todo lo que, de los chicos para que tuvieran su terminalidad en el 6º año. Bueno, en ese entonces, yo en el 2007 asumo la dirección de la escuela, en el 2010 hubo concursos, ahí legitimo mi cargo, y también hubo un momento clave donde se proveyó a todas las escuelas de las netbooks. Eso fue una cosa impresionante. Era para cada alumno. Yo recuerdo la galería de la escuela con los técnicos que habían bajado de Córdoba, con todas las mesas y todas las computadoras para ponerlas en funcionamiento. Bueno, eso fue para los chicos un cambio importantísimo. El mantenimiento de toda esa tecnología es otro tema, porque la verdad que eso generaba otros problemas, pero sí el recurso para ellos. Bueno, ahí hubo, a partir de esa ley, nosotros le estábamos dando mucha importancia a la convivencia, a los centros juveniles, que se llamaba el CAJ. Bueno, en ese entonces, como yo era directora y estaba encargada de los 4 niveles, se me designa la profesora Mabel Rossi como ayudante de dirección. Ella ayudó muchísimo en la parte de convivencia. ¿Por qué? Porque era un aspecto muy importante en la escuela, porque la sociabilización en esos contextos escolares, con normas y demás, generaba muchas veces dificultades.
y la escuela se hacía cargo de eso. Siempre privilegió el diálogo, los acuerdos. En ese entonces se hacían, y creo que todavía existe, a los chicos se los llevaba a dialogar, a hacer acuerdos, a hacer un acta, a firmar compromisos. Era todo un trabajo muy importante. La profesora Mabel era profesora de lengua y de formación ética y ciudadana, así que tenía muchísimas herramientas para eso. Eso en realidad estuvo siempre a partir de que empezó a aumentar la población escolar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ingreso de chicos que antes no ingresaban al nivel secundario generaba una serie, traían en sí una cultura muy como propia de sus contextos y que ellos naturalmente la desplegaban. Es decir, ellos encontraban algo y decían esto es mío y esto es mío. Entonces, bueno, había que trabajar después, por ejemplo, la manera a lo mejor de dirigirse a los compañeros, la manera de plantear el problema, los conflictos, a lo mejor se pegaban, a lo mejor se esperaban a la salida y se pegaban. Es decir, todo eso había que trabajarlo dentro de... Nosotros lo incorporamos a la escuela. Lo incorporamos porque la escuela es una pequeña sociedad y nosotros lo entendimos siempre así. El chico tenía que metabolizar ahí sus frustraciones. Por ejemplo, cuando un chico le iba mal en una prueba y lo rompía, la tiraba en el cesto, para el profesor era una agresión porque no veía sus errores y para el chico era una frustración. Entonces, acompañar esos procesos de entender lo que significa emocionalmente para unos y para otros era trabajar con el diálogo y situarse como docente, como adulto, frente a un chico que estaba sintiendo cosas de niño o de adolescente. Porque bueno, podemos contar un montón de anécdotas con respecto a los picnics del Día del Estudiante. Es decir, que fueron experiencias para mí enriquecedoras desde el punto de vista de todo lo que aprendí con la gente con la que trabajé y con los chicos, porque los chicos tienen una manera de ver el mundo y hay un momento en que el adulto tiene que ponerse en ese lugar, bajarse y después pegar el salto, pero cuando se puede y cuando el estudiante está en condiciones de hacerlo. ¿Qué dirías? Y diría que bueno, a mí mi carrera me permitió, digamos, proyectarme como persona y como profesional y viví en cada contexto, en el sentido de que me integré emocionalmente y profesionalmente trabajando con personas, porque los contextos escolares son contextos humanos, humanísticos, donde circulan un montón de fuerzas, ¿no? Y que, bueno, con todos los errores que uno pudo haber cometido, siempre trabajé con la convicción de poner lo mejor de mí y haciendo lo que creía que había que hacer. Agradecer a todas las personas que me acompañaron y agradecer haber descubierto mi vocación en la escuela, porque en la escuela secundaria descubrí lo que quería hacer.